En el libro de el profeta Joel, está casi al final del Antiguo Testamento, es uno de los profetas menores antes del Nuevo Testamento. Profeta Joel, capítulo 2, el versículo 12. Vamos a tomar este versículo y de aquí vamos a tomar el tema de esta tarde. Cuando lo tengan, pueden decirme amén. So let's open up our Bibles, brothers, to the book of Joel, the prophet Joel, chapters 2, verses 12 again. Joel, chapters 2, verses 12. This is where I'm going to take my word from today. Está después del profeta Oseas y antes del profeta Amós. Los que no están muy familiarizados van a decir, bueno, yo quedo igual, casi no sé ni dónde está Oseas ni dónde está Amós. Pero si usted lee su Biblia, usted se va a ir familiarizando. If we read our Bible, brothers, constantly we know where this book is found. Muy bien, ¿lo tenemos, hermanos? Vamos a leer esta escritura. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Quiero leerlo una vez más. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. And I'm going to read the word, and it reads as follows. Even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Amén. Así como están de pie, por favor, hermanos, oren por un par de servidores para que podamos compartir esta palabra. Padre Celestial, en este momento nos ponemos en tus manos para que tú nos ayudes a compartir, Señor, esta palabra en el temor de Dios, con reverencia, Señor, y con respeto siempre a ti, Padre, a tu palabra, Señor, y a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Que este mensaje pueda edificar la vida de cada uno de mis hermanos que están en este recinto y todos aquellos que nos siguen a través de las plataformas digitales. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que tú nos uses una vez más para honra y gloria de tu precioso nombre. Amén. Amén. Denle un aplauso como siempre, hermano, al único que es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Ese es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Rey. Alabado sea Dios. Tomen asiento, por favor, dándole un gloria a Dios. So you can have a seat, giving the glory to God. Gloria a Dios. Glory Hermanos, tenemos algunos hermanos que salieron fuera, algunos salieron para México, algunos andan de vacaciones, pero bueno, todos los que están aquí van a recibir esta palabra. Now we have some brothers that are not here today. Some of them are on vacation, went to Mexico, but those that are here today will receive the word. Yo quiero compartir esta palabra, hermanos, a la cual he titulado Convertíos a Jehová con ayuno. ¿Cómo, hermanos? Convertíos a Jehová con ayuno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así es que así es como le he titulado este mensaje. Convertíos a Jehová con ayuno. So I've titled this message, brothers, Turn to Jehovah with Fasting. Again, turn to Jehovah with fasting. El Señor dice en su palabra, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Tenemos que convertirnos a Dios verdaderamente, hermanos, con todo nuestro corazón. Con ayuno, dice el Señor, con ayuno, diga conmigo, con ayuno. Y lloro y lamento. Eso es lo que trae el ayuno, hermanos. Lloro, lamento, quebranto, es lo que trae, quebranta la carne. So the Lord says, return to me with all your heart and fasting. Say with me, fasting. And also weeping and mourning. This is what fasting does, brothers. It brings on weeping and mourning. Hermanos, el ayuno es algo que trae un quebrantamiento en nuestra vida espiritual. Nuestra vida tiene que ser quebrantada también para poder experimentar y sentir la presencia de Dios. Y el ayuno es algo que nos ayuda. El ayuno prepara el terreno para la consagración y para la búsqueda de Dios. Si usted quiere agarrar un día para meterse en oración, en lectura de la palabra de Dios, yo le aconsejo que primeramente piense en ayunar, porque el ayuno lo va a poner más sensible para poder recibir todo lo que Dios tiene preparado para usted.
Now, brothers, fasting is a way of bringing brokenness to our spiritual life and prepares the way for consecration and the seeking of God. Pastor, ¿qué es el ayuno? Déjeme decirle brevemente y bíblicamente lo que es el ayuno. Yo sé que hay algunas personas que tal vez nunca han ayunado, no saben lo que significa ayunar. Bíblicamente el ayuno es una declaración mental y vocal. Porque antes de que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero ayunar este día para ti, tú tienes que pensarlo en tu mente primeramente. Muchas de las veces el Espíritu Santo te va a hacer sentir y te va a decir, tienes que ayunar este día no comas nada, no bebas agua, este día busca la presencia de Dios porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Entonces, primeramente el ayuno es una declaración en tu mente y una declaración con tu boca que cada uno de nosotros hacemos delante de Dios. Now, what is a fast, brothers? A fast is a mental and vocal declaration that we believers do before God. It is a belief in us mentally and also spiritually that we're going to be fasting for the Lord. ¿Y cuál es esa declaración, hermanos? La declaración que hacemos delante de Dios es de que ese día o esos 2 días nos vamos a abstener de comer toda o alguna clase de comida o bebida por un cierto lapso de tiempo. Puede ser mediodía. Si tú vas empezando y nunca has ayunado, puedes hacer un ayuno de mediodía. Lo empiezo en la mañana, lo voy a entregar al Señor, se lo entrego en la mediodía. Puedes hacer un ayuno de un día. El Señor te va a mover y te va a decir, haz un ayuno de 24 horas, de un día, donde no vas a comer ni beber nada. Puede ser un ayuno de 2 días, de 3 días o de más. Depende cómo el Señor te guíe. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ese es de acuerdo como el Señor nos va guiando. Now, what is a fast, brothers? A fast is a declaration that we abstain. It's an abstination from eating food, any kind of food or all kinds of food, and also drink for a lapse of time. Sometimes it could be either half a day for those of us that are starting. It could be a day or 2, or depending on what the Lord guides us with. Hermanos, el ayuno es algo muy importante en nuestra vida espiritual. Porque el ayuno es algo que le da solidez, diga conmigo, le da solidez a nuestra vida espiritual. Hermanos, una persona que no se consagra para Dios, que no ora, que no ayuna, que no lee la Biblia, es una persona raquítica espiritualmente, es una persona que no tiene fortaleza espiritual. Cuando viene la lucha, la prueba, rápidamente se aparta. Por eso es que el ayuno lo que hace es que nos da solidez en nuestra vida espiritual y le da productividad a la vida de un creyente. Una persona que ora, una persona que ayuna, es una persona productiva en el reino de Dios. Y Dios quiere gente que dé fruto y fruto en abundancia. Alabado sea Dios. Now, what is fasting? Fasting is something that solidifies and gives productivity to the life of a believer, brothers. We as believers are called to fast and pray constantly. Those that do not pray or fast constantly live a very weak spiritual life. El ayuno es esencial, diga conmigo, es esencial para controlar los apetitos y los deseos de la carne. Yo creo que todos batallamos con esta carne, hermanos. Todos batallamos con los deseos y los apetitos de esta carne. Y la única manera para poder controlar los deseos y los apetitos de la carne es a través del ayuno. Hay personas que siempre están siendo controlados por el enojo, por la ira, bueno, por tantas cosas que son los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque no ayunan, no quebrantan su carne. Entonces, eso es algo que nos ayuda a quebrantar los deseos pecaminosos de la carne, el ayuno. Now, fasting, brothers, is essential to control the appetite and desires of the flesh. This is what we do. We fast to control the flesh and to keep the flesh weak. El ayuno es una de las armas más eficaces para combatir al enemigo de nuestras almas. No podemos hacerle frente al enemigo de nuestras almas, hermanos, si no somos gente que oramos, si no somos gente que ayunamos. Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículo 29, que había un cierto tipo o un cierto género de demonios que no podían ser echados fuera si no era por oración y ayuno. Hermano, no crea que todos los demonios son iguales. Hay demonios de más alta jerarquía. Jesús dijo, hay cierto tipo de demonios que no pueden ser expulsados si no es a través del ayuno y la oración. Hay que vivir una vida consagrada para Dios. No podemos esperar que un demonio se someta si primeramente nosotros no nos sometemos a Dios.
Cuando nosotros nos sometemos a Dios, ese espíritu demoníaco se va a someter. Alabado sea Dios. Alabado sea Now, Dios. fasting, brothers, is one of more efficient ways or weapon to combat the enemy of our souls. Jesus said in Mark 9, verses 29, that there are certain kinds of demons that would only come out by way of fasting and prayer. There are demons in different hierarchies that need to be cast out only when we live a fasting life and a prayer life. A través del ayuno, hermanos, nosotros recibimos fortaleza. Diga conmigo, fortaleza. ¿Cuántos necesitan fortaleza espiritual? Hay gente que a veces dice, me siento bien desanimado, me siento como que ya no quiero seguir. Te falta fortaleza espiritual. Necesitas orar, necesitas ayunar. El ayuno debilita la carne, pero fortalece el espíritu. El ayuno le da fortaleza a tu vida espiritual. A través del ayuno podemos recibir dirección espiritual de parte de Dios para nuestra vida. Hermanos, hay veces que tenemos que tomar decisiones importantes de parte de Dios y necesitamos ayunar. Señor, me voy a mover a una congregación, es tu voluntad que me mueva a esa congregación. Voy a ayunar y voy a orar para que Dios me guíe y Dios te va a dar la respuesta. Me tengo que mover a tal ciudad, voy a ver si tomo este trabajo, ¿es de Dios o no es de Dios? Necesitamos a través del ayuno buscar dirección espiritual para nuestra vida, hermanos. Eso es lo que te ayuda el ayuno también. Now, by fasting, brothers, we receive fortitude and we also receive spiritual guidance for our lives from God. If we're looking to make decisions, certain decisions, if I'm going to move from one church to another, or I'm going to do this or that, I need guidance from the Holy Spirit. And by fasting, this is how we receive guidance from the Lord. Hermanos, el ayuno nos da poder, diga conmigo, nos da poder para realizar liberaciones y para lograr victorias espirituales. Hay victorias que nunca vamos a poder lograr en contra del enemigo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra huestes espirituales del reino de las tinieblas. Y solamente a través del ayuno vamos a poder realizar ciertas liberaciones y ciertas victorias espirituales. Hay victorias que Dios tiene preparadas para nosotros, pero no las vamos a poder alcanzar si no oramos y no ayunamos. ¿Cuántos están de acuerdo? Now, brothers, fasting also gives us the power to realize spiritual liberation and to achieve spiritual victories. There are those that the enemy comes against us, and if we're not ready, we're not fasting, and we're not praying, we're not going to be able to achieve a victory against the enemy. Y yo creo que este año, hermano, tenemos que meterle más al estudio de la palabra de Dios. El año pasado hubo mucha gente, gracias a Dios, que terminamos de estudiar toda la Biblia en un año, pero en este año vamos a volverla a leer. Cada vez que tú lees la Biblia, Dios te muestra algo nuevo. Cada vez que tú la vuelves a leer por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, Dios te va a mostrar algo más nuevo. Sí, Dios te muestra algo nuevo. Yo creo que en este año tenemos que meterle más tiempo a la oración en el secreto. La semana pasada les hablé de la oración en el secreto, pero también les hablé de la oración congregacional. Es importante que en este año nos consagremos más para Dios. Es importante que en este año, hermanos, busquemos más también el ayuno. Me estaba diciendo, hermano, tenemos que ayunar. Claro que tenemos que ayunar. Y en este año tenemos que meterle más tiempo al ayuno. ¿Cuántos están de acuerdo? Los carnales van a decir, no, pastor. Pero los que quieren de Dios van a decir, sí, pastor, vamos a ayunar más. Now this year, brother, we need to get deeper into the Word of God. We need to read our Bibles. We started reading the Bible last year, and we're doing it again this year. And the more we get into the Bible, the more we read the Word of God, the more that God talks to us spiritual and spiritual lives also. Ahora, hermano, fíjese bien, cuando nosotros vamos a ayunar, no todos los tipos, tenemos que saber cómo ayunar, porque no todos los tipos de ayuno le agradan a Dios. Hay un tipo de ayuno que Dios reprueba, le desagrada, no le gusta, no es importante para Él. Pastor, ¿cuál es ese tipo de ayuno? Es el ayuno que está enfocado en nosotros mismos y no está enfocado en Dios. Cuando uno ayuna para nosotros, para nuestros deleites, para nuestras necesidades de nosotros, pero no para Dios, ese tipo de ayuno no es importante. Ese tipo de ayuno Dios lo reprueba. Prácticamente lo que estás haciendo es que simplemente estás en ayunas. Dios no va a escuchar ese tipo de ayuno. Now, there are two types of fast, brothers. Ones that God approves and those that God disapproves. The kind that is focused on us and not on God, is focused on our carnal desires and material things, but not on God. Those kind of fastings God disapproves. Hay un ayuno, hermanos, que está enfocado en nuestros deseos carnales, en las cosas materiales, pero no está enfocado en Dios.
Hay gente que solamente quiere estar ayunando, dice, hay gente que dice, voy a ayunar para que Dios me dé un carro. Ese tipo de ayuno no sirve. Voy a ayunar para que Dios me dé esa casa. Ese tipo de ayuno no sirve. Voy a ayunar para que Dios me dé más cosas materiales. Ese tipo de ayuno Dios lo reprueba, no sirve. No le gusta a Dios, no le agrada. Now there are those brothers that say, I'm going to fast so that God will give me a car. I'm going to fast so that God gives me a house. Material things, brothers. That kind of fast is reprobate by God. It doesn't work and displeases God. Pastor, ¿y dónde encontramos el tipo de ayuno que le agrada al Señor? Ese está en Isaías capítulo 58, versículo 6. Isaías 58, versículo 6. Ahí está el ayuno que le agrada al Señor. El Señor dice, esto es lo que dice Dios. Cuando el pueblo de Israel estaban ayunando, pero ellos ayunaban nada más para ellos, porque ellos querían que Dios les diera más y más cosas materiales. El Señor dice, ustedes ayunaron para ustedes, pero nunca ayunaron para mí. Por eso el Señor dijo, yo desapruebo ese tipo de ayuno. Y en Isaías 58, 6 dice el Señor, no es más bien el ayuno que yo escogí. Mire el ayuno que Dios escoge. Hay un tipo de ayuno que le agrada a Dios, y así es como tenemos que ayunar, de la manera que le agrada al Señor. Now there's a type of fast that the Lord does approve, and we find this type of fast in the book of Isaiah, chapter 58, verses 6. This is the one that the Lord approves. El Señor dice en Isaías 58, 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar, diga conmigo, desatar las ligaduras de impiedad. Hay gente que está atada, hermano. Hay gente que está atada. Y el Señor quiere usar nuestras vidas como vehículos, como instrumentos, para que podamos ayudar a desatar esas vidas. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas, diga conmigo, soltar las cargas. Soltar las cargas de opresión. Hay gente que está llena de cargas de opresión. Hay gente que el diablo los tiene oprimidos. Y Dios quiere usar tu vida. Quiere usarte como un instrumento para que ayudemos a quitar las cargas con las que el diablo tenga oprimidas a las personas. Dejar ir libres a los quebrantados. Hay gente que está en cárceles espirituales quebrantados por el diablo. Y Dios te quiere usar como un instrumento para que abras esa puerta, para que ellos puedan tener esa libertad en Cristo Jesús. Y que rompáis todo yugo. Hay yugos que se tienen que romper, yugos que el diablo ha puesto. Ese es el ayuno que Dios ha escogido, hermanos. Dios quiere usarnos como un instrumento para que podamos salvar y rescatar esas almas que están perdidas. Now this is the kind of fast that the Lord has chosen, brothers, in Isaiah 58, chapter 6, and he reads as follows. Is not this the kind of fasting I have chosen? This is the fast that God has chosen, to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke. El verdadero ayuno no debe estar enfocado en lo que nosotros queremos, hermanos. El verdadero ayuno debe estar enfocado en lo que Dios quiere hacer en la vida de otras personas. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Salvarlos. Dios quiere salvar a tu papá, a tu mamá, a tu familiar, a tus hijos. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso es lo que tenemos que ayunar. Para que Dios salve a mi familiar, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, al esposo, a la esposa. Eso es el tipo de ayuno que Dios le agrada. Y cuando nosotros ayunamos, hermanos, para otra persona, el primer beneficiado no es la otra persona. El primer beneficiado, diga conmigo, soy yo. Soy yo. Cuando tú ayunas por alguien más, el primer beneficiado no es la otra persona. El primer beneficiado eres tú. Porque nuestra vida espiritual es fortalecida. Now, real fasting, brothers, should not focus on what we want, but it should also be focused on what God wants to do in the lives of others. What does God wants to do in the lives of others? He wants to set those free. He wants to save your family. He wants to save your brother, your father, your mother. He's looking to save those. That's what the fasting that the Lord is talking about. El ayuno que Dios aprueba debe ser hecho para que se haga su voluntad. Diga conmigo, para que se haga su voluntad. Y no para que se haga mi voluntad. Debe estar enfocado en las cosas espirituales. Debe estar enfocado el ayuno, debe estar enfocado en las cosas eternas y no en las cosas materiales, no en las cosas temporales. La salvación de las almas son cosas eternas. Un carro, una casa son cosas materiales. Hermano, cuando nosotros ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Cuando nosotros ayunamos primeramente para que Dios haga la voluntad en la vida de las demás personas,
Dios va a suplir todas aquellas cosas que tú y yo necesitamos. Now, the fast that God approves, brothers, should be done so that His will be done and not ours. It should be focused on spiritual things which are eternal and not on material things which are temporary. The Lord says, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hermanos, el ayuno también trae revelación. Diga conmigo, revelación. El ayuno también trae revelación para nuestras vidas. O sea que cuando nosotros ayunamos, hay veces que Dios te va a guiar porque Dios te quiere decir algo. Hay algo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Algo que está en el propósito de Dios. Y Dios te va a meter a que te consagres, a que busques un día, 2 días, 3 días, porque hay algo que Dios te quiere revelar. Entonces es importante cuando el Espíritu Santo te mueva a que ayunes, hazlo. Y deja que Él te guíe. ¿Cuánto quieres que ayune? ¿Medio día? ¿1 día? ¿2 días? ¿3 días? ¿Cómo quieres que ayune? Es importante y Dios te va a revelar lo que Él quiere hacer en tu vida o a través de tu vida. Now, fasting, brothers, also brings revelation from God to our lives. Sometimes He's going to put that feeling in us to fast, and He's going to guide us through this fast. He's going to tell us, fast a day, fast a two days. He's going to reveal to us what He wants from us in that fast and what He's going to do in our lives. Mire, en el año 2018, el Señor me movió a hacer un ayuno de 3 días, un retiro de 3 días de ayuno y búsqueda de Dios. El Señor me movió a hacer ese tipo de retiro de 3 días de ayuno y búsqueda de Dios. Y me acompañaron un buen grupo de hermanos a ese retiro. Creo que el hermano Uriel fue, ¿se acuerda, hermano? Amén. Del 2018. Está el hermano José también. Nos acompañaron, fueron algunos hermanos. Un retiro, fuimos a un campamento y por 3 días nos abstuvimos, la gran mayoría o una parte, de comer alimentos y de beber. Solo algunos tomaron un poco de agua, otros comieron algún tipo de alimento, solamente vegetales. Pero tuvimos ese retiro de 3 días de ayuno que el Señor me había movido a hacer. Y fíjese, hermano, que cuando yo regresé de ese ayuno de 3 días de ayuno y búsqueda de Dios, el Señor me reveló que yo iba a pastorear. Ahí fue cuando el Señor me dijo que yo ya pronto iba a pastorear. Eso fue en el 2018. Yo no sabía ni dónde ni cómo iba a ser, pero el Señor me lo dijo. Y fue ahí cuando el Señor me dio el nombre de la iglesia que yo iba a pastorear. El Señor me dijo que la iglesia se iba a llamar Reparador de Portillos. Y yo desde el 2018 yo ya tenía ese nombre. No sabía cómo iba a suceder ni cuándo iba a suceder, pero ya el Señor me lo había revelado en un retiro de 3 días de ayuno y búsqueda de Dios. Entonces, a través del ayuno el Señor te puede revelar cosas. Yo no fui el que busqué hacer ese retiro, sino que fue Dios el que me movió a hacer ese retiro. Simplemente yo fui obediente y el Señor me dio esa revelación. Now, brothers, in the year 2018, God moved me to embark on a 3-day retreat of fasting and seeking God. And at the end of the 3-day fast, when I returned, the Lord revealed to me that I was going to pastor a church. And now this church, He gave me the name of this church, and He told me it would be called Repairer of the Breach. And this is what happens when you get into God and you fast and you seek Him. He's going to reveal things to you. And that's what He revealed to me, that I would be pastoring a church. Hermano, mire todo lo que puede hacer el ayuno. El ayuno es algo muy importante. ¿Cuántas bendiciones a veces nos perdemos por no ayunar? En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3, en el libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 3, Dios usó a un profeta llamado Daniel para revelarle acontecimientos proféticos de los últimos días, cuando este hombre lo buscó en ayuno y oración. Dios le dio revelación a Daniel cuando Daniel lo buscó en ayuno y oración. Por eso le digo que el ayuno te puede dar revelación de algo que Dios quiere hacer para tu vida. Now, in the book of Daniel, brothers, chapters 9, verses 3, the prophet Daniel, God used this prophet named Daniel to reveal to him prophetic events of the last days when Daniel seek God in fasting and in prayer. This man received revelation from God because he was fasting. He was fasting in the Lord. Este hombre recibió la revelación de la profecía de las 70 semanas, que eso es algo para los últimos tiempos. Eso está en Daniel 9, 20, 27. Ahí Daniel, cuando se puso en ayuno de oración, recibió esa revelación de parte de Dios para los últimos días. Esto no era para él, era para nuestros tiempos. Pero esto fue gracias a que un hombre escuchó la voz de Dios y se consagró en ayuno y en oración. Jesús dijo, hermanos, que había un género de demonios, ya se lo dije, que no salía, sino ¿por qué?
por ayuno y oración. Mire, demonios que a veces no podemos, estamos orando y no sale y no sale. Me dijo, te falta ayuno y oración. Por eso es que este demonio no puede salir. Te falta más consagración. Now Más consagración. this man of God, brothers, Daniel, received the revelation of the prophecy known as the 70 weeks of Daniel, which we find in the book of Daniel, chapters 9, verses 20 to 27. It was found in this book. And Jesus also said, there is a kind of demon that only comes out by way of fasting and prayer. Now we find ourselves sometimes trying to cast out a demon, and we wonder why this demon does not get cast out, because we ourselves need more fasting and Pero more también hay prayer. revelaciones que Dios nos quiere dar para nuestra vida, hermanos, y no nos lo va a dar tampoco si no nos metemos en ayuno y oración. Tal vez Dios quiere hacer algo grande en tu vida, Dios quiere usarte en algún ministerio, pero Dios no crees que te la va a dar viendo Netflix y comiendo palomitas y pizza. Imagínate que Dios te quiere dar una revelación y tú estás viendo Netflix y comiendo palomitas y pizza todo el día. Dios no creas que te va a dar revelación así. Dios primeramente te va a apartar en ayuno y en oración. Y allá apartado en la presencia de Dios, Dios te va a hacer saber cuál es la voluntad de Él para tu vida. La voluntad de Dios para mi vida era el pastorado. Y ya estaba pronto. Primeramente tenía que venir un proceso. Y ustedes saben cuál fue el proceso que yo pasé. Y ya después del proceso, ahí estaba ya el pastorado. Pero el Señor 2 años antes ya me lo había revelado. Y ya el Señor me había dado el nombre de la iglesia. Ya lo tenía yo desde antes. Pero eso fue gracias a que escuché la voz del Señor y me aparté 3 días en ayuno y en oración. ¿Cuántas cosas nosotros no nos podemos perder, hermanos, por no darle tiempo a Dios en ayuno? Now, but there are also revelations that we don't receive, brothers, if we don't enter into fasting and prayer. We're not going to receive revelation from the Lord if we're sitting watching Netflix and popping popcorn in our mouths. The Lord wants to speak to us, but if we don't get into the fasting and the prayer, we're going to miss out on the revelation that the Lord might have for us for our lives. El ayuno, hermano, nos ayuda a resistir, diga conmigo, a resistir y a vencer toda tentación del reino de las tinieblas. Dígame usted quién no es tentado por el diablo. Dígame usted quién no es tentado por los demonios. ¿Quién no es? Hay alguien que diga, yo no soy tentado nunca. Hermanos, todos somos tentados. Y a través del ayuno vamos a poder resistir las tentaciones del reino de las tinieblas. Now, fasting, brothers, helps us resist and overcome all temptations from the kingdom of darkness. Every one of us here gets tempted often by the kingdom of darkness. And this fasting that we get into helps us resist those temptations. La Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo lo tentó en 3 ocasiones. ¿Y sabe por qué Jesús nunca cayó en la tentación? Porque estaba haciendo, ¿qué, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ayunando, un ayuno de 40 días. Imagínense hombres y mujeres que ayunen de esa manera. El diablo nunca los va a poder hacer nada. Now, when Jesus was taken by the Holy Spirit to the desert, brothers, to be tempted by the devil could not make him fall. Why? Because Jesus was in a 40-day fast. Algo que hace el ayuno es que el ayuno debilita la carne. Cuando nosotros ayunamos, cuando ayunas el primer día, hermano, empieza un dolor de cabeza regularmente. Aquellos que estamos a veces acostumbrados a que tomamos café, si usted toma café, toma soda, el primer día, ya en la tarde, va a traer un dolor fuerte de cabeza, ¿sí? Porque el cuerpo le está pidiendo café, dice, dame café, o dame coca, dame refresco, y empieza un dolor de cabeza. Es lo primero con lo que vas a luchar. Y mucha gente a veces ya con tal de quitarse, está bien, dame el café, me lo tomo, y cae y cede la tentación. Pero después de ahí, ya el segundo día es mejor y el tercer día es mejor. Empiezas a soltar toxinas, empiezas a soltar muchas cosas que el cuerpo no necesita. El ayuno también es hasta saludable para el cuerpo. Es bueno, es saludable. Now, fasting, brothers, debilitates the flesh, but strengthens the spirit. When you fast, brothers, when you start fasting, you notice you start getting headaches because your body is calling for food. It wants to eat. But if we subject the flesh to the fasting, we're going to be successful if we keep on fasting. El ayuno debilita la carne, pero fortalece el espíritu, lo hace más sensible a las cosas de Dios. Cuando usted se mete en un día de ayuno, mire, usted empieza a escuchar una alabanza y empieza a llorar, empieza a llorar. Usted lee la palabra de Dios y empieza a llorar y usted la entiende mejor, porque usted está más sensible para las cosas de Dios. Cuando usted no está comiendo, cuando usted está en ayuno. Now, when we fast, brothers, the spirit becomes more sensible, more sensitive to the things of God. If you hear a worship song, you cry. If you read the word of God, you cry because you are sensitive to the spirit.
Y si Cristo en su condición humana, en su condición de hombre nos enseñó que había que ayunar, Él tuvo que ayunar, ¿cuánto más nosotros que somos débiles? Imagínese, hermano, el Señor tenía que ayunar y nosotros no ayunamos. Por eso es que fácil somos vencidos, por eso es que no tenemos poder, no tenemos autoridad. Por eso es cuando vienen las pruebas, las luchas, fácil, rápidamente la gente se quiere apartar del camino de Dios. Porque no tiene solidez, el ayuno le da solidez a tu vida espiritual. Now, if Jesus, brothers, in his condition of man had to fast, how much more we that are weak, we need to fast also. Hay dos formas a través de las cuales podemos ayunar, escuche bien, hay dos formas a través de las cuales podemos ayunar. La primera es por inspiración, diga conmigo por inspiración. Eso es cuando el Espíritu de Dios te mueve, te inspira. Juan, necesito que ayunes. Marco, necesito que ayunes. Necesito que te apartes y ayunes para mí. Eso es por inspiración, tú lo vas a sentir adentro, nadie más, nadie de la congregación, obviamente yo. El Espíritu Santo me está moviendo a mí a ayunar. Eso se llama por inspiración, cuando el Espíritu me mueve a mí a ayunar. Y la otra es por compromiso, diga conmigo por compromiso. Hay veces que el pastor nos va a convocar, iglesia, tenemos que ayunar y hay que apoyar. Pero no lo siento, no importa, hay que hacerlo, hay que apoyar. Eso es por compromiso, porque nos conviene a todos como quiera. Now, there's two ways by which we could fast, brothers. One is by inspiration. Inspiration, meaning that the Holy Spirit has put in us a sense of a feeling or the need to fast for a certain situation. And the other one is by compromise. Compromise means that sometimes we will need to fast by the way of consecration because the Lord has mandated it to us. Entonces, cuando es por inspiración, el Espíritu Santo te va a decir a veces también por qué es lo que tienes que ayunar. Ayuna por esta situación y cuánto tiempo tienes que ayunar. Cuando es por inspiración, cuando es algo entre Dios y usted. Y cuando es algo por compromiso, esto es algo que todos vamos a tener que ayunar, hermanos, simple y sencillamente porque así Dios lo ha mandado. Y hay veces que el pastor, hay veces que Dios, como le digo, va a mover al pastor para decirle, iglesia, este día vamos a ayunar. ¿Cuántos van a apoyar? Y yo sé que no muy bien cuando se habla del ayuno, la gente como que no muy bien quiere levantar la mano, pero hay que apoyar, hermanos, porque es bueno para todos nosotros. So again, by inspiration is when the Lord, the Holy Spirit, puts it in you to fast for a certain reason. And by compromise is because maybe say the pastor or the church is saying, brothers, we're all going to get together and we're going to fast for a certain thing that needs to be done or Fíjese, en una ocasión los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Mire, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban muchas veces. Y tus discípulos le dijeron a Jesús, ellos no ayunan. Y mire lo que Jesús les contestó. Mire lo que Jesús les contestó. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto? Mire lo que dijo Jesús. ¿Cómo le llamó al ayuno? Tener luto. Porque así es, hermano, cuando uno está ayunando. Mire, ahora que los vuelva a convocar en ayuno, usted va a ver las caras largas. Pura cara, parece que vienen a un velorio. Pura cara triste. Pero dígale, hermano, saliendo, vamos al buffet. La gente bien contenta. Pero dígales, vamos a ayunar este día. Y empiezan las caras largas, parece que es un funeral. Por eso Jesús dice, ¿pueden los que están de bodas estar de luto? El ayuno es como un tiempo de luto. Pero no es un tiempo de luto para el espíritu, es un tiempo de luto para la carne. La carne se entristece. Porque la carne quiere dormir, quiere jugar, quiere correr, la carne quiere todo lo que le gusta a la carne. Quiere comida, quiere placer, la carne. Es un tiempo de luto y dice a la carne, ahorita no hay nada para ti. Y la carne se pone triste. Pero el espíritu se vivifica. El espíritu está sensible a las cosas de Dios. Y por eso Jesús dice aquí, ¿pueden acaso los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? O sea que Jesús estaba con los discípulos. Por eso es que ellos no ayunaban cuando Jesús estaba con ellos. Pero vendrán días, dice Jesús, cuando el esposo les será quitado, cuando Cristo iba a morir en la cruz y se iba a ir al cielo. Y entonces, diga conmigo, y entonces ayunarán. Hermanos, el novio no está ahorita con nosotros. Así es que tenemos que ayunar, no hay de otra. Now, in one occasion, brothers, the disciples of John the Baptist asked Jesus, why is it that we and the Pharisees fast many times and your disciples don't fast? Now, Jesus answered to this, how can the guest of the bridegroom fast while he is with them? They cannot, so long as they have him with them.
But the time will come when the bridegroom, that's Jesus, will be taken from them. And on that day, they will fast. That is us. We fast because he is not with us right now. Tenemos que ayunar, hermano, mientras tanto que el novio no está con nosotros. ¿Y sabe qué es lo primero que vamos a hacer cuando el Señor venga por la iglesia y nos va a llevar una gran cena? Se llama la cena de las bodas del Cordero. Alabado sea Dios. Ahí se acabó el ayuno. Estaremos con el novio. Ya no necesitaremos ayunar. Bendito sea el Señor. Pero mientras estemos aquí tenemos que ayunar porque el novio no está con nosotros. Déjeme hablarle de 3 tipos de ayuno. 3 tipos de ayuno. El primero se llama el ayuno normal. Diga conmigo, el ayuno normal. En este tipo de ayuno no se come nada, no puedes comer absolutamente nada, pero puedes beber algo de agua, No te vas a querer tomar unos 3 o 4 galones de agua, porque ya estás haciendo trampa. No, toma un poquito de agua, unos traguitos de agua, porque a veces uno siente la boca seca, entonces puedes tomar un poco de agua. No comes nada, se llama el ayuno normal. Voy a ayunar de manera normal, no voy a comer absolutamente nada. Olvídese, nada de chorizo con huevo, no sé tú qué es lo que te guste, nada de eso. Nada, olvídate. El diablo te va a querer tentar y va a decir, ¿cómo te caerían ahorita unas tortillitas de harina? Con un choricito con huevo y un cafecito, qué rico. ¿Verdad? El diablo va a querer tentarnos, pero dice, Señor, dame fortaleza. Padre, dame fortaleza. Por eso es importante que primeramente presentemos el ayuno delante de Dios. Señor, voy a orar este día temprano. Antes de ayunar, primeramente tenemos que presentarle el ayuno a Dios para que el Señor te dé fortaleza. Porque el diablo va a quererte venir a tentar. Lo hizo con Jesús. A Jesús lo tentó en el ayuno, lo va a querer hacer con nosotros. Aquel que nunca te invita, ese día va a llegar y te va a invitar unas donas y un café. Traje donas para todos. Dije, este nunca trae donas y ahora trae todo para todos. ¿Sí? Now I'm going to tell you about 3 types of fasting, brother. The first one is the normal fast. The normal fast is a type of fast which you eat nothing, but only drink a little bit of water. Now, when we get into a fast, sometimes we have to present it. Well, most of the time we have to present it to God to give us strength to be able to go through this fast. But when you're fasting, all of a sudden, those that never invite you to eat will come over and invite you to eat. That's a temptation that the devil sends your way. Jesús estuvo 40 días en el desierto y dice que esos 40 días Él no comió nada, pero no dice que no bebió. Es probable que haya bebido un poco de agua solamente. Ese es el ayuno normal, pero hay otro que se llama el ayuno absoluto. Diga conmigo, absoluto. En el ayuno absoluto no comemos absolutamente nada y no se toma absolutamente nada de agua. Y un ejemplo de eso está en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 9, cuando Saulo, el apóstol Pablo, que al principio cuando él se encuentra con el Señor, él tiene un encuentro con Dios, él tiene un encuentro con Cristo, ¿verdad? Va camino a Damasco y él tiene un encuentro. Entonces, después de que él queda ciego de sus ojos, él se va a un lugar, a Damasco, y está él en cama, y dice que por 3 días no comió nada, ni bebió absolutamente nada. Y sabe que en esos 3 días, Dios le iba a dar una revelación a Saulo, porque el Señor llama a un discípulo llamado Ananías, y le dice, ve, porque hay un hombre llamado Saulo, y él en este momento está orando y está ayunando, y dile que él va a ser un instrumento muy importante, el cual va a llevar mi nombre ante los gentiles, ante los reyes y ante el pueblo de Israel. Y yo le voy a mostrar a este hombre cuánto le va a ser necesario padecer por mi causa. Mire lo que puede hacer un ayuno de 3 días. Puede recibir revelación de parte de Dios. Now the second one we call the absolute fast, brothers, in which we eat nothing and drink absolutely nothing. Now Saul, or the apostle Paul, which he had the encounter with Jesus, after that he had fasting. He fasted for 3 days. And in those 3 days, God revealed things to him, things that he needed to be done and things that were going to happen in his life. En ese ayuno que hizo Saulo de 3 días, Dios le mostró revelación, Dios le dio revelación para su llamado. Y existe otro tipo de ayuno que es el ayuno parcial. Diga conmigo, parcial. El ayuno parcial, ahí usted puede comer solamente cierto tipo de alimentos y agua solamente. Solamente cierto tipo de alimentos y agua. Un ejemplo de esto está en el libro de Daniel, capítulo 10, del versículo 2 y 3, donde Daniel hizo un ayuno de 21 días y ahí el Señor le dio revelación. Regularmente en este tipo de ayuno, hay personas que les gusta practicar este tipo de ayuno, algunos le llaman como el ayuno de Daniel. Este tipo de ayuno solamente usan vegetales y agua.
no come nada de carne, solamente vegetales. Cuando fuimos nosotros a ese retiro de 3 de ayuno, le dije, hermanos, si hay alguien que cree que no va a poder estar o no va a poder aguantar los 3 días de ayuno, llévese por favor unos vegetales. Así es que los hermanos fueron obedientes. Y yo a veces pasaba y me decían, mire hermano, y me sacaban ahí una lechuga o unas zanahorias, ya estaban como conejitos, come y come zanahorias o comiendo, pero mire, todo eso es bueno. ¿Sabe qué es bueno? Comer vegetales también. Es bueno. Entonces, todos recibieron bendición en ese ayuno de 3 días que hicimos. Now the third fast is known as the partial fast, brother, and we find that in the book of Daniel chapter 10, verses 2 to 3, where you can eat certain types of food and water. Usually this fast is accompanied with vegetables and water. Moisés ayunó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Esto fue por mandato de Dios. Dios lo llevó a Moisés a orar 40 días. Esto fue algo sobrenatural, porque en esos 40 días Moisés no comió nada ni bebió absolutamente nada de agua. Es imposible que una persona no pueda beber agua, se muere, solamente a menos que tenga una protección sobrenatural divina de Dios. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, dijo Moisés, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, en un ayuno, fíjese, el Señor le dio los mandamientos. Por eso le digo que a través del ayuno podemos recibir revelación. Moisés recibió las tablas de la ley, las tablas del pacto. Dice Moisés, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. A través del ayuno podemos recibir revelación, dirección de parte de Dios. Now we find in the book of Deuteronomy, chapters 9, verses 9, brothers, that Moses fasted also for 40 days and 40 nights. Any one of us that which would fast for 40 days or 40 nights, we would not be able to do it unless the Lord has mandated, and He's going to cover us and guide us through this fast. And when he went up, he went on to the mountain, Mount of Sinai, to receive the tablets that God had for the people. El apóstol Pablo hizo un ayuno de 3 días, hermanos, sin comer ni beber nada. Después de su conversión, después de que tuvo un encuentro con Jesús, para poder recibir revelación acerca de su llamado, de lo que él iba a hacer, de lo que Dios tenía planeado para él. Pero en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 27, 2 de Corintios 11, 27, dice que Pablo ayunaba con frecuencia. Diga conmigo, con frecuencia. O sea que no nomás ayunó esa vez, sino que frecuentemente ayunaba. Tal vez tenía un día o 2 días a la semana. Es importante que a veces ayunemos, apartemos un día. Decir, los jueves voy a ayunar, ese es mi día en el que yo ayuno, o los martes o los miércoles. No porque Dios me guió, sino porque lo tengo que hacer, porque Jesús dijo que tenemos que ayunar. Pero hay veces que el Espíritu Santo te va a mover para hacerlo por algo especial. Pero la Biblia dice que Pablo ayunaba con frecuencia. Dice que ayunaba con mucha frecuencia. Hermanos, Pablo era un hombre que Dios lo usaba mucho en sanidades, en liberaciones. Así es que si un hombre tiene un llamado especial, tiene un ministerio especial que no es tan común, esa persona tiene que buscar consagrarse para Dios. Tiene que buscar un nivel más alto de consagración, de oración, de ayuno y de búsqueda de Dios. Now the apostle Paul, brother, fasted for 3 days after his conversion, and we find this in the second book, the 2 Corinthians chapter 11, verse 27, and it speaks of his frequency of fasting. He would fast frequently, not just once. Now we live a life of consecrating to God. We need to fast constantly like he did, also to be used by God. El ayuno te da poder, el ayuno te da revelación, pero el ayuno también te da dirección para tomar sabias decisiones. En una ocasión la iglesia de Antioquía iban a enviar ciertos hombres como misioneros, pero antes de enviarlos dice que la iglesia oró y ayunó. Diga conmigo, oró y ayunó para que Dios les diera dirección. Y enviaron estos hombres como misioneros. Eso está en Hechos 13:3, Hechos capítulo 13, versículo 3. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron para que fueran a abrir obras. Es importante, el ayuno nos da dirección espiritual. Now fasting gives us spiritual direction, brothers, and we find in the church of Antioch, and it says that fasted and they prayed to send out missionaries, and we find this in the book of Acts, chapter 13, verses 3, when it says, having fasted and prayed, they laid hands on them and sent them out. Y por último, hermanos, ya para terminar, yo le dije, o dijo Jesús ahí, ¿verdad?, que el ayuno el Señor lo comparó con un tiempo de luto. ¿Cómo anda cuando uno está de luto? ¿Cómo está una persona de luto? Toda triste, ¿verdad que sí? Una persona cuando está de luto está triste. Ni me hables ahorita. Está triste. Fíjese. Entonces, dijo Jesús que cuando ayunemos no debemos de poner esa cara.
Debemos de andar como si ni anduviéramos ayunando. Debemos estar hasta gozosos, hermanos. Eso le dijo Jesús en Mateo 6, versículo 16 al 18. Él nos dice cuál debe ser nuestra actitud. ¿Cuál debe ser tu actitud cuando tú estás ayunando? ¿Que la gente se dé cuenta o que la gente no se dé cuenta? Que la gente no se dé cuenta que estás ayunando. Eso fue lo que Jesús nos aconsejó en Mateo capítulo 6, del versículo 16 al 18. Now we find in the book of Matthew, brothers, chapter 6, verse 16 through 18. This is what God wants us to do. Jesus, that when we fast, he says, when you fast, do not look somber. He doesn't want us to look somber or as the hypocrites do. They disfigure their faces and show that they are fasting. This is not the fasting that God wants Primeramente for us. les voy a decir lo que no debemos de hacer cuando ayunemos. Si usted ayuna, si el Señor lo guía, el Espíritu Santo lo está moviendo a ayunar, usted lávese la cara, ande como si nada. Dice, no debemos de tener una apariencia de tristeza para llamar la atención de otros. Andar ahí con una cara de triste. ¿Qué pasó, hermano? No, pues es que anda ayunando. Me metí 3 días en ayuno. Ya ves cómo soy de espiritual yo. No digas nada. No tienes que estar diciendo nada. Anda, lávate la cara, anda como si nada. ¿Sí? Fresco como una lechuga. It says, when you're doing this type of fast, brothers, do not look somber, do not look down, so that people can see you and they come to you and ask you, what's wrong, brother? And you're going to tell them, oh, I'm fasting, and they're going to say, wow, this man is a very spiritual man. Don't do this, brothers. Hermanos, no necesitamos impresionar a los hombres. ¿Sí? No tenemos que impresionar a la gente que ayunamos, que oramos, porque cuando tú haces cosas en el secreto, Dios te va a recompensar en público. Se va a ver que ese hombre es un hombre de oración, de ayuno. No tenemos que andar gritándole a los 4 vientos. Tengo un conocido que a veces cuando platico con él me dice que ora y que ayuna y bueno, pero a veces su vida deja mucho que desear. Es mejor a veces no decir nada y hacerlo, mire, calladito. Ora, ayuno y Dios, cuando tú haces cosas en el secreto para Dios nada más chitón, como dice por ahí, entre tú y Dios. Y cuando tú lo haces para Dios, Dios te va a recompensar públicamente. La gente va a notar que ese hombre se mete con Dios, que ese es un hombre que se mete con Dios, ese es un hombre, es una mujer que busca de Dios. Por su carácter, por su comportamiento, porque Dios lo usa, se va a notar, hermanos, ¿no es cierto? Se va a notar. No tenemos que andarlo gritando a los 4 vientos, que yo ayuno tantos días, qué bueno, gloria a Dios, pero no digas nada, y anda como si nada, ¿verdad? Lávate la cara, no pongas cara de tristeza, estás en un tiempo de luto, ¿verdad? Hermano, véngase, vamos a comer. No, gracias, hermano. ¿Por qué, hermano? No, pues gracias, a veces no tenemos que decirles. Hermano, porque a veces, mire, yo sí tengo que ayunar, yo hay alguien que tengo que decirles a mi esposa. A veces, hermano, tenemos que decirle, ¿verdad? Porque a veces si la esposa te echa lonche o la esposa te va a hacer de comer, imagínate que la esposa se pulió en la cocina y te hizo un buen platillo y que le salgas con que no voy a comer porque estaba en ayuno. Me dijo, pues me hubieras dicho que ibas a ayunar. Entonces hay gente que a veces sí tenemos que decirle, por ejemplo a la esposa, mi amor, voy a ayunar el día de hoy, nada más, pero ande como si nada. De ahí para allá los demás no tienen para qué saber. Solamente la persona necesaria. Okay? No, brothers, we need not to impress others when we are fasting. The word of the Lord says that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees this is done in secret, he will reward you in public. Y ya para terminar, ¿qué es lo que dice Jesús que tenemos que hacer, hermanos, cuando ayunemos? Él dice, unge tu cabeza. Diga conmigo, unge tu cabeza. ¿Qué significa ungir la cabeza? Lávate la cara. Sí, ponte tu gel, no sé, los que tengan pelo todavía póngase su gel. Anda como si nada, al 100, sí, que no se vea que andas ahí todo triste. Lávate la cara, dice, unge tu rostro para que la gente no se dé cuenta que estás ayunando. Porque usted no tiene que mostrarle a los hombres que ayuna, solamente a nuestro Padre que está en lo secreto. Y nuestro Padre que está en lo secreto nos va a recompensar públicamente. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Yo creo que este año tiene que ser un año de consagración, un año de búsqueda, un año que tenemos que buscar más la presencia de Dios. Si este año estuvimos buscando la presencia de Dios, yo creo que este año, hermanos, el año pasado estuvimos buscando la presencia de Dios. Yo creo que este año vamos a buscar mucho más la presencia de Dios. Y yo creo que pronto los voy a convocar a un buen ayuno también. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Hermanos, si alguien necesita oración o alguien quiere hablar con Dios, puede pasar.
Vamos a darle un tiempo para hablar con el Señor, para decirle, Padre, aquí estoy. Señor, ayúdame a consagrarme más para ti, ayúdame a buscar más tu presencia. Señor, yo necesito más de ti.